El presidente Funes dijo, y lo voy a leer así de manera textual: uno de los elementos que tomaremos muy en cuenta en las denuncias que nos han hecho llegar, algunas en público, otras en privado, dijo, de agresiones y acoso sexual en ministerios y en instituciones autónomas, aseveró el presidente, por lo menos en el discurso, en momentos en que desde luego se presta a pedirle la renuncia, o mejor dicho, sí, la renuncia a todos los funcionarios de gabinete. Sí. ¿Es el tema del acoso sexual una realidad muy fuerte? Muy fuerte, sí, lamentablemente muy fuerte. No es exclusiva de esta administración, sino que es una herencia, o sea, que viene de las administraciones pasadas, pero que parece que no ha sido removida o no ha sido eliminada, pues esta tendencia en algunas nuevas administraciones. Ya para terminar, la administración del presidente Saca, hubo un funcionario del Ministerio de Gobernación, de apellido Villanova, si no mal no recuerdo, ¿verdad? El director de centros penales, gracias por recordarme, que también fue llevado su caso a los tribunales. Creo que en todo caso hubo un arreglo o salió libre de cualquier tipo de acusación que él le estaba haciendo, pero ya eso es una muestra de un avance significativo para poder pasar del secreto o del acoso a la denuncia pública, ¿cierto? Ciertamente, hay que identificar además y poner en relevancia que el acoso sexual es una expresión que se ha visto, una expresión de violencia contra las mujeres, de violencia de género contra las mujeres, que se ha venido observando de una manera naturalizada. ¿Por qué instituciones, por qué ministerios como Educación, Salud y la Policía Nacional salen ranqueando ese tipo de flagelo? ¿Será que hay poca atención de parte de las autoridades para reconocer que ese es un mal silencioso que está ahí en medio del escritorio? Yo creo que en parte es porque ahí es donde hay más más relaciones, digamos, desiguales o asimétricas de poder entre hombres y mujeres. El caso, por ejemplo, del Ministerio de Educación, por ejemplo, ahí está una relación entre profesor-estudiante y hay una relación ahí de poder. La Asamblea Legislativa sacó un pronunciamiento público en el que hacía ver que expresa su preocupación por el incremento de la violencia contra las mujeres, que se presenta un claro obstáculo para su desarrollo e igualdad dentro de la sociedad, dice. Su reconocimiento a las instituciones y organismos que trabajan para erradicar este fenómeno social, y el compromiso, y aquí cabe, de continuar con el esfuerzo de emitir leyes que favorezcan a las mujeres. Y tú me hablas que todavía se mantiene frágil ese peldaño de seguridad que debe tener de respaldo a la mujer para poder absolutamente ¿todavía? Absolutamente, y no solo en leyes, sino que inclusive en el debilitamiento de la institucionalidad. Cuando estamos en un país donde la Asamblea Legislativa a cada momento cambia las reglas del juego y a cada momento modifica los mismos plazos y lo que está establecido en la Constitución, cuando tenemos una Corte Suprema de Justicia y todo un gremio de jueces y juezas donde no pueden todavía terminar de desarrollar un proceso de monitoreo y de control efectivo y de evaluación para quitar a aquellos jueces y juezas que son acosadores, que son violadores, que son tratantes de personas, explotadores sexuales, que están haciéndole helado a través de la corrupción precisamente a este tipo de delincuencia y delincuencia de género además. Entonces definitivamente que nos encontramos cuando tenemos peritajes forenses que dejan mucho que desear, y cuando tenemos un sesgo en el ejercicio profesional, un sesgo sexista, entonces definitivamente que estamos hablando de un sistema de justicia que está sumamente debilitado. Las responsabilidades ahora son distintas, la visión puede ser distinta. Es un gobierno que desde luego bajo el esquema o la bandera de un partido hablaba mucho de equidad, de género y de respeto. ¿Tú crees que esto pueda superarse en este proceso de transición política que vive el país? Debe de superarse. Cualquier gobierno de cualquier signo partidario, de izquierda, de derecha, independiente, del que sea, tiene una responsabilidad constitucional. Más allá de las promesas de campaña, tiene un compromiso, no solo moral, no solo constitucional, que además está avalado por los instrumentos internacionales de derechos humanos que El Salvador ha ratificado,
más allá de los compromisos de campaña. ¿Cuáles son las formas de maltrato hacia las mujeres, Evelyn, para poderlos un poco desglosar? No solo hablamos del acoso sexual, no solo hablamos de las agresiones físicas, de la violencia intrafamiliar, hablamos de los asesinatos de mujeres, etcétera, etcétera. Las diversas formas. La violencia contra las mujeres reviste diversas formas, como lo define la Convención Interamericana contra la Violencia hacia las Mujeres, o que conoce como la Comisión Belén do Pará, nos dice que la violencia puede ser sexual, puede ser física y puede ser psicológica, pero luego, y eso puede ocurrir en el ámbito privado, ¿verdad? Es decir, en los hogares, en las comunidades más, pero también ocurre en el ámbito público, por lo cual entonces en instituciones estatales pueden ocurrir estas cosas, o en otras instituciones. Pero además la violencia también es económica, también hay violencia, se habla de violencia patrimonial, digamos, cuando un hombre o una mujer, sobre una mujer ejerce poder para que esa mujer, por ejemplo, no pueda tener un empleo, para que no pueda tener propiedad, para que no pueda, digamos, controlar sus propios ingresos. Es decir, hay diferentes tipos de violencia. Son cerca de 11 a 12 denuncias que se hacen al día al ISDEMU sobre violencia. Sí, y se vienen incrementando mensualmente. Porque no sé, todavía no podemos como determinar con certeza cuál es por qué se vienen incrementando. Algunos dicen que una hipótesis puede ser que a la medida que estamos en esa administración genera más confianza en las mujeres, entonces ahora se están acercando más a la institución a denunciar, pero que siempre han estado ahí los casos. Cualquiera puede pensar que este tipo de violencia se genera solo en niveles muy bajos de la sociedad, ¿no? Y ahí mire, nosotros se lo puedo decir con esa certeza porque en ISDEMU tenemos oficinas, bueno, además de la oficina central, tenemos oficinas en 12 departamentos del país. Solo el único departamento donde no tenemos es Santa Tecla, pero ya estamos viendo cómo para el próximo año tenemos la oficina en Santa Tecla. Y se reciben casos de zonas urbanas y zonas rurales, de personas de muy bajos ingresos, digamos extremos, hasta profesionales, Ahora, y personas que uno ni se imaginaría que están ocurriendo casos de violencia. La Policía Nacional Civil en lo que va del año registra 3.800 casos de violencia intrafamiliar en las que ha tenido que intervenir. En las que ha tenido que intervenir. Entonces, eso significa que hay un gran reto para instituciones como las de ustedes para trabajar el tema de la prevención, el tema de la atención, es decir, hasta dónde puede un hogar elevar el grado de desacuerdo a discusión, a un conflicto como tal, que desencadena lamentablemente en ese tipo de situaciones. Por eso es que yo no quise justificar tanto las acciones que un hombre comete de agresión contra una mujer, pero también hay acciones de provocación, ¿no? O sea, hay acciones de provocación que pueden elevar a esos niveles de aguanza. Digamos que hay situaciones que desencadenan eventos de violencia, pero esas no son la causa de la violencia. La causa de la violencia es un proceso social, es el proceso que se llama el proceso de socialización de hombres y mujeres, de niñas y niños en esta sociedad. ¿Va a ser el papel ISDEMU que anteriormente ha venido jugando de apoyar en la judicialización de los casos como lo está haciendo, como lo ha hecho en este caso de mujer, por ejemplo? No, el rol del ISDEMU está todo un proceso. El rol del ISDEMU va a ser el que le corresponde de acuerdo a su ley de creación, que es ser el organismo nacional rector de las políticas públicas con enfoque de género o para la igualdad de género en El Salvador. Aunque para apoyarlas moralmente. También se puede dar acompañamiento directo, pero generalmente lo que queremos es acompañar a las instituciones para que puedan cumplir el rol que les corresponde.